Hola amigos, este es el cuarto camino comentado por una servidora, Aida Pierce. Aquí leeremos los 5 tomos del libro de Maurice Nicoll, comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb y Ouspensky. Comenzamos. Este es el segundo tomo. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí conmigo un ratito. ¿Cómo han pasado esta pandemia? Yo aquí estoy con mi cafecito porque luego se me atora la garganta con puro cacahuate que estoy comiendo. Saludos a todos, que la pasen muy bien, que estén muy bien. Y vamos a continuar con las lecturas. Salucita, salucita. De el segundo tomo. Nos quedamos en la página 308. Dice, advertencia acerca de lo que trata el trabajo. Caray, caray. Ya vamos a estar hasta advertidos, amigos. Dice, uno de los objetos de este trabajo, de esta enseñanza, es el de observarse a sí mismo. La observación de sí es un método conducente al cambio de uno mismo. Este trabajo nos enseña que un hombre, una mujer, puede cambiar. ¿Por qué? El trabajo enseña que cada ser humano ha sido creado de tal manera que le es posible cambiar. Fuimos creados como seres autocambiantes. Podemos cambiar, no al azar, sino en una dirección definida. El trabajo dice que fuimos creados como organismos capaces de desarrollo propio, como semillas. Una semilla puede seguir siendo una semilla, pero es un organismo capaz de autodesarrollo. ¿Es posible entenderlo? ¿Es capaz una semilla de algún desarrollo definido? Este trabajo, los evangelios y toda la enseñanza esotérica son más viejos que la historia. ¿Cómo entonces podemos ponernos en las condiciones convenientes para poder cambiar? Una semilla debe ser plantada para desarrollarse y tener el alimento, aire y luz convenientes. Así ocurre con nosotros, si nos plantan en el terreno de la enseñanza esotérica. Esta no es una idea fantástica, piadosa o sentimental, es un hecho. Dadas las condiciones correctas, un hombre, una mujer, pueden empezar a sufrir aquello para lo cual fueron originalmente creados, porque no fuimos meramente creados para vivir en la vida. La vida no desarrolla del todo a un hombre o a una mujer. Es la primera experiencia y es necesaria, pero solo llega hasta un punto, esto es, a la formación de la personalidad. Aquí se detiene y no sucede nada más. El hombre o la mujer, al haber alcanzado primeramente este desarrollo necesario de la personalidad, a saber, de la profesión, el oficio, el negocio, el trabajo, el derecho cívico, el buen dueño de casa, permanece sin desarrollarse en el sentido de la enseñanza esotérica. El hombre o la mujer, al haber llegado a tales posiciones de vida, a tales éxitos, a tales situaciones, empieza a morir. Han llegado a ser iguales a la vida. Cabe decir que muchos ni siquiera llegan a este punto. Sin embargo, esta es la primera tarea, la tarea de vida. O sea, la tarea de vida. Un hombre, una mujer, deben aprender, deben llegar a conocer algo definido en la vida antes que cualquier otra cosa sea posible. Deben ser capaces de hacer algo bien, conocer algo, ser capaces de hacer algo. Es por eso que en el trabajo se dice que un hombre o una mujer deben empezar desde el nivel del buen dueño de casa. El trabajo no fue hecho para gentes inútiles o gentes que viven del ser o de la vitalidad de otros. Tales personas no están en el nivel del buen dueño de casa. El trabajo solo puede empezar con gentes que ya han logrado algo en la vida y en las experiencias de vida y que no son malvadas, ni criminales patológicas, ni pervertidas.
El trabajo no fue hecho para los desechos de la vida, la gente que es una molestia y una carga para los otros, o para aquellos que esperan obtener algo sin pagar nada. Está destinado a la gente responsable, a la gente que comprende la diferencia entre el caos y el orden y ve claramente que es preciso hacer ciertas cosas sin reparar en lo que sienta personalmente. Hay una definición de trabajo del buen dueño de casa en el supremo sentido de esta etapa, a saber, una persona que hace lo necesario en la vida, pero no cree en la vida. Esta es una extraña frase y merece que se reflexione sobre ella y que se reflexione durante toda nuestra vida, porque muchos dueños de casa creen en la vida y creen que tarde o temprano la vida será mucho mejor de lo que es ahora. Creen en el progreso, a despecho de ver las cosas tal como son. Pero este impulso, esta idea es en realidad una idea que sigue una dirección exterior equivocada. El progreso es posible, y aquí la enseñanza esotérica, la segunda educación, aparece. Un hombre, una mujer, pueden progresar en sí mismos, pueden experimentar un desarrollo definido, renunciando a lo que han llegado a creer que son. Esto es donde se inicia la observación de sí. En mi caso, Nicole, la personalidad formada por la vida, lo que la vida ha hecho en mí, mis opiniones, mis parcialidades, mi engreimiento, etc., deben separarse gradualmente de mí por medio de la observación de Nicole. En el caso de ustedes, es su personalidad construida a lo largo de la vida, la que debe ser observada por cada uno de ustedes gradualmente, en todo momento y también a ratos, hasta que algo se separe de ella. La cosa que se separa es la cosa que puede crecer. Entonces, ya no se contemplan enteramente a sí mismos, como su vida meritoria, como sus virtudes. Yo empiezo a ver al doctor Nicole, él empieza a ver al señor Wilschmidt, él empieza a ver al señor Parfit, él empieza a ver al señor Taylor, y así sucesivamente. Esto es, comenzamos a ver lo que no es nosotros, lo que la vida ha construido en nosotros, lo que hasta ahora hemos tomado únicamente como nosotros. El método de este lento, gradual desplazamiento del sentimiento de uno mismo empieza con la lenta, gradual observación de uno mismo, el advertirse a sí mismo. No comienza con ir en contra de uno mismo. ¿Cómo es posible si uno no se conoce a sí mismo? ¿Cómo se puede ir en contra de algo que no se conoce? Por eso es necesario empezar con la observación de sí, llevada a cabo durante años, de hecho, durante toda la vida. Este rayo de luz, este rayo de conciencia que surge del discernirse a sí mismo, produce muy lentamente un cambio. Es el comienzo de ese desarrollo interior del cual tanto habla el trabajo. Las cosas suelen proseguir de la misma manera por mucho tiempo, pero se repara en ellas. Si se las observa muchas veces, han de empezar a cambiar. Uno no puede cambiarse a sí mismo directamente, solo se puede cambiar por medio de cierta clase de esfuerzos, y estos esfuerzos se nos enseñan. Existe el gran esfuerzo del no identificarse consigo mismo en primer lugar. ¡Qué buen muchacho soy! El gran esfuerzo del recuerdo de sí. Este es el primer esfuerzo de todos, pero muy difícil. Hay el gran esfuerzo de la observación de sí. Es el continuo y gran esfuerzo de vivir más conscientemente hacia uno mismo, hacia los otros en el trabajo y hacia el trabajo mismo. Todo esto acrecienta la conciencia. Las cosas cambian al llegar a ser uno más consciente, al tener una mejor percepción de ellas, por la observación, por reparar en ellas, sin criticarlas, por separarse gradualmente de ellas.
¿No han comprendido que observarse a sí mismo y luego criticarse enseguida es inútil? Ahora bien, si una persona pregunta cómo se cambia o en qué cambia uno, la respuesta es que cada cual tiene algo en lo que puede convertirse si practica el trabajo y para lo cual fue destinado. Llegará a ser él mismo. Como dicen los evangelios, si observan, perciben y no se identifican, cambiarán inevitablemente para convertirse en aquello para lo cual fueron creados, que no es lo que son en la personalidad. Una semilla se modifica en lo que fue creada para transformarse, y así ocurre con nosotros. Esto es lo que el trabajo nos enseña acerca de nosotros mismos. Este breve comentario fue escrito para recordarnos lo que se propone el trabajo. ¡Wow! ¡Qué bonito, amigos! Pues sí, es que miren, es importante si nosotros vamos a abrigar este camino, que lo primero que yo, o sea, nuevamente a la raya de estos comentarios, ¿no? Humildemente yo lo que sentí, ¿no? Cuando empecé a leer estas cosas, wow, es que era poderosísimo, es que esto significaba, para mí al menos, la razón de estar en este mundo, la razón de estar en esta tierra, el gran trabajo interior de transformarme, de limar todas aquellas mecanicidades o formas no auténticas de ser que me habían puesto la vida, que de por sí, como dicen, esto es una primera enseñanza, ¿no? Está bien. La formación de la personalidad. Cuando entendemos eso, sabemos que necesitamos, pues, comprender, ¿no? Comprender lo que es ser una persona civilizada, lo que es seguir ciertas reglas de urbanidad, lo que es ser una persona que sea buena en lo que haya uno elegido para trabajar, o que intente uno ser lo mejor en esa área donde uno quiera desarrollarse. Pero que eso es ciertamente algo totalmente fuera de lo que es la verdadera esencia de uno, ¿no? El afrontar la vida, ¿no? Como siempre me refiero, ¿no? Pues, o sea, si vemos que es una luz roja, hay un alto, ¿no? Ok, es un conocimiento. Es un conocimiento que si no nos frenamos vamos a checar con otro coche, ¿no? Ok, reglas de urbanidad, las leyes, etcétera, 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 ¿no? Pero fíjate qué hermoso es comprender que nada de eso es uno. Todo eso cambia según el país donde hayamos crecido, ¿no? Donde hayamos nacido, ¿no? Si uno se pone a ver algunos videos de YouTube espeluznantes, ¿no? Uno ve que en algunas culturas pues, las mujeres no pueden ni siquiera destaparse la cara, son separadas del grupo de hombres. Si están hablando con un compañero varón que ellos no hayan destinado para que sea su futuro esposo, pueden llegarlas hasta a apedrear en la calle, hasta hacerlas morir. Entonces, esas son las culturas en donde nos toca vivir. Quiere decir que no es el verdadero ser humano, ¿no? Que son costumbres, que si a ti te toca vivir ahí, pues es lo que vas a ver desde pequeñito y es lo que vas a considerar que está bien. Por eso cuando uno lee este tipo de cosas, sabe que todas esas son cosas que podemos romper. Es decir, podemos romper si no nos sirven, si no son buenas, si no son conscientes, si no son justas, si no son todo incluyentes, que ahí es donde entra el esoterismo, ¿no? La palabra, los evangelios. Pero si todo esto lo tomamos nada más porque vamos a la iglesia y rezamos, y sí, los 10 mandamientos, y salimos, y lo primero es en nuestra mente criticar al otro ser humano que tenemos enfrente, o odiarlo con nuestra mente, no estar de acuerdo con lo que está haciendo, con cómo se viste, con cómo se peina, o con qué partido político está, y por eso señalarlo y juzgarlo, es ahí donde entonces no entendemos nada absoluto. De nada nos sirve ir a una iglesia. De nada nos sirve ir a un lugar a hincarnos y a rezar si realmente no hemos comprendido cómo
tenemos que hacer un gran esfuerzo para morir, para renacer después. Morir para esa personalidad que tenemos en cierta parte, porque como aquí dicen, la seguimos necesitando. Lo precioso de este trabajo es que es aquí, en este mundo. No es ni recluirnos, ni irnos a un monasterio, ni cerrar la puerta y orar 32 horas. Es enfrentándonos a la vida misma, porque ahí en la vida misma es donde está el reto. ¿Qué vas a hacer? Porque si la vida misma es una serie de reglas, ahorita nosotros nos decimos, wow, qué cosa con los musulmanes, o wow, qué cosa con aquellos, no sé, cualquier religión o cualquier país donde tenga leyes muy extremas en contra de determinadas personas, que los hay. Pero bueno, por ejemplo, aquí en México, pues es una violencia terrible, ¿no? Es una violencia verbal. Ya en los medios no hay ningún tipo de censura, no hay ningún tipo de freno. Ahí está el bullying en las escuelas, donde los chiquitos, cuando se sienten intimidados, cuando se sienten burlados, bueno, pues unos se llegan hasta quitar la vida, ¿no? Entonces imagínate, hay que proteger de todo eso a nuestros seres queridos y enseñarles que eso se lo pasan ahora sí por el arco del triunfo, porque ellos, dentro de ellos mismos, son valiosos. No importa si los demás dicen que tienen los dientes horribles, la cara espantosa, la nariz ancha, que eres un gordo. Eso sí, como yo le decía a mi hijo, y bueno, yo pienso darles un consejo a los padres, ¿no? Escuchen a sus criaturas. Escuchen cuando les dicen un tipo me aventó, o 3 tipos se me acercaron a burlarse de mí. Ay, ya, no pasa nada, ¿no? Escúchenlos. Porque mira, más vale que lo saquen de esa escuela, más vale que estudie en su propia casa, querido y respetado por sus padres, que ya en un futuro va a conocer a las personas idóneas con las que se tenga que juntar. No quiere decir que lo vamos a hacer una persona antisocial, ¿no? Pero bueno, lo importante de este tema es que comprendamos que no somos esa persona creada por esos padres que nos tocaron, por esta sociedad en la que vivimos, que ahí está, esa personalidad ahí está. Y la vamos a necesitar, pero lo más interesante de eso es que ya no vamos a creer en ella, ya no nos vamos a aferrar a ella, ¿sí? Como personas que hablan en tercera persona, ¿no? Es como si yo agarrara en una entrevista a Aida Pierce, ¿no? Es una persona que piensa así y así y así. Hay muchas personas que hablan en tercera persona y hasta da miedo, ¿no? Ok. Tú vas a hacer una entrevista, ¿no? De trabajo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ok. Y tú vas a decir esto y no te vas a creer nada de lo que estás diciendo. Porque sabes que estás actuando para una cámara, porque saben que lo que quieren es que seas simpática, porque sabes que tu rol es ser agradable y en un momento dado, pues no sé, hasta no tomar tan a fondo lo que te están preguntando, ¿no? Claro, en una entrevista como la de Gustavo Adolfo Infante, bueno, pues ya es el minuto que cambió mi destino, ya me puse a ser muy seria en el sentido de muy real, muy verídica de corazón con lo que estaba yo contestando, ¿no? Pero en sí, todo es una farsa. La vida externa es una vida que tenemos que afrontar con esas herramientas que son ese tipo de personalidad para nuestro trabajo, ese tipo de personalidad para cuando llega a alguna parte con reglas de urbanidad, ese tipo de personalidad que te hace comprender que en otro país, bueno, tienes que sentarte del otro lado del volante y aprender a manejar. Todo eso está muy bien. Pero ahora, el verdadero ser es el que nos están diciendo aquí en este capítulo, que es una semilla y que tenemos la posibilidad de esa transformación, de ese crecimiento, de no quedarnos en esa automatización de la personalidad que nos tocó ser, y entonces viene un problema familiar y ya, nuestra percepción psicológica, por ejemplo, les vuelvo a decir, si ese padre o si esa mamá te dijeron, ¿no?, que las personas que tienen tal predilección sexual o que las personas que son de tal país son verdaderamente indeseables, entonces tú automáticamente el chip
¡pum!, ¿no? Te presentan a una persona y de repente te cae muy bien, pero cuando sabes que es de determinado país o sabes que tiene determinada predilección sexual, el chip que te metieron se enciende e inmediatamente empiezas a rechazar a la persona, te paras de la mesa y te vas, o hasta la insultas, o hasta tu vida se convierte en a ver cómo te la molestas, ¿no? Sin ni siquiera darle chance a la persona de conocerla, ¿no? Entonces ahí están esas automatizaciones, ahí están esas mecanicidades, ¿no? Y así con los pequeños detalles y así con todo. Por eso yo considero que esto es invaluable, amigos. Este tipo de camino es el que le da una razón a tu vida. Fuerte. Porque tienes que esforzarte por no ser aquella persona que te dictaron todas esas normas ser. Ampliar tu criterio, tener un poquito más de discernimiento, un poquito, no, un mucho más de discernimiento, un mucho más de perdón hacia la otra persona que consideras que te hizo un daño y hacia ti mismo, porque ahora comprendes que estamos envueltos en esa mecanicidad, que estamos envueltos en esa situación de reaccionar por lo que ya sabemos, por lo que ya nos metieron nuestros papás, por lo que ya estudiamos, y siempre es la misma reacción. No hay posibilidad de apertura, no hay posibilidad de comprensión. Y ya reaccionamos así hacia un hijo, hacia un padre, hacia un esposo, hacia quien sea. Entonces es tremendo, amigos, porque sin que nosotros lo sepamos, estamos destruyendo nuestra vida. Estamos alejándonos del hijo, estamos alejándonos del esposo, o juzgándolo, cuando nadie es perfecto, ni uno está aquí precisamente para esto, para autodesarrollarse, para caer y levantarse, Por eso lo precioso de esto es que a medida que uno va haciendo los esfuerzos, que a veces no se puede, aquí mismo te lo dicen, es tan potente, es tan fuerte, es una como inercia, es una personalidad que está rodeándote desde que tenías 8 años de edad. Entonces es observarla, no criticarla, pero ya observarla e irla tratando de transformar, comprendiendo también, comprendiendo que no es que tú seas un ser malvado, es que eso lo tienes ahí infiltrado desde que naciste, desde chiquito que te lo fueron metiendo en la cabeza, no desde que naciste, desde que tenías uso de razón. Entonces, qué privilegio, qué maravilla, qué gracia de Dios, qué gratitud hay que sentir, pienso yo, de poder topar con estas cosas, amigos, de poder comprenderlas e ir haciendo los esfuerzos. Mira, por lo menos ya tenemos la posibilidad, como dicen aquí, del autodesarrollo. Pues muchas gracias por acompañarme, amigos. Nos vemos en una próxima lectura.